Sean bienvenidos, estimados. En un video anterior se aprendió a cómo trabajar con la parte de la creación de una base de datos a partir de lo que es la determinación de las entidades, los atributos y las relaciones que existen entre los elementos de- de un, de un modelo que queremos diseñar. Para el ejercicio de la compañía de Bote San Juan. En este ejercicio, resumiendo un poquito lo que se hizo en el video pasado, se trabajó con la parte de la identificación de las entidades, luego identificación de las relaciones binarias y sus cardinalidades, después la identificación de los atributos y por último la parte de ensamblar el diagrama entidad-relación, que el diagrama entidad-relación recordemos que corresponde al modelo conceptual de la base de datos. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando trabajamos con lo que es una base de datos, vamos a tomar en cuenta que tenemos que crear varios diagramas para hacer el diseño de manera correcta. Entonces, el primer diagrama que se hizo correspondía al modelo entidad-relación, en el cual nosotros identificábamos sustantivos y verbos y los sustantivos los clasificábamos para determinar si eran entidades o no. Entonces, para ese ejercicio se utilizó lo que son estas reglas, las que vamos a ver ahorita, acá, ¿verdad? Para clasificar a los sustantivos en estas categorías. Si un sustantivo entra en una de estas categorías, nosotros determinamos que era una, digamos, ese sustantivo era un candidato adecuado como para que fuera una entidad en nuestro modelo. Y luego de determinar eso, si caía en una de estas cinco categorías, que es un método sencillo para principiantes, se tiene que poner a pensar también en si ese sustantivo es un concepto de interés importante para mi aplicación, la que quiero diseñar para implementarle esta base de datos. Por ejemplo, yo puedo tener un teléfono que yo sé que entra en la categoría de objetos, pero no necesariamente va a ser una entidad. Si yo solo voy a guardar un número de teléfono de un cliente, entonces la entidad en ese caso sería el cliente, pero el teléfono sería solamente un atributo de la entidad, porque solo voy a guardar un número. En caso de que yo guarde una agenda, una libreta de teléfonos de cada cliente, pues un listado de teléfono de casa, teléfono de oficina, etcétera, o varios teléfonos de contacto, entonces sí podría considerar al teléfono como una entidad aparte y relacionarla con lo que es el sujeto cliente, ¿verdad? Entonces es importante que recordemos esa parte cuando se analiza lo que es el enunciado del problema y se determina, en este caso, los sujetos o los sustantivos como por ejemplo embarcaciones, clientes, viajes, que es un evento. En este caso, por ejemplo, el equipo del barco y la tripulación, los eventos de mantenimiento, las reparaciones, todos esos sustantivos los vamos a clasificar acá. Por ejemplo, la reparación es un evento, el viaje es un evento, el barco es un objeto, el cliente, el despachador, los tripulantes son sujetos que originan transacciones. Y entonces eso nos ayuda a nosotros a determinar más fácil cuáles son entidades correctas para nuestro diseño, ¿verdad? Y las abstracciones que recordemos que nos sirven para clasificar otras entidades. Por ejemplo, en el ejercicio de San Juan, el tipo de equipo se tomó como una abstracción que clasifica los equipos, porque en un modelo no se tiene que escribir de manera, digamos, demasiado detallada cada uno de los equipos, como todos estos. No vamos a crear una entidad que se llame velas, otra que se llame cuerdas, otra que se llame anclas, sino que estas son la entidad equipos, ¿verdad? Y necesitamos crear la entidad en este caso que entra en la categoría de abstracciones, tipos de equipo, porque necesitamos un concepto empleado para clasificar, calificar o medir a otra entidad.
O sea, yo debo clasificar los equipos en categorías. Entonces la lista de categorías yo la puedo guardar en lo que es tipos de equipo. Por lo tanto, pues aquí tenemos todas las entidades que se determinaron que eran entidades realmente en nuestro ejercicio y algunas que no quedaron como entidades, como por ejemplo el teléfono, ya que solo íbamos a almacenar un teléfono para el cliente, por ejemplo, ¿verdad? O en el caso de la tarifa, que sería un atributo del viaje. Nada más, no vamos a manejar una tabla de tarifas o algo por el estilo. Otra cosa importante que se determinó en el ejercicio de entidad-relación eran los verbos. Se sacan una lista de verbos que tiene el ejercicio. En base a estos verbos, se empieza a leer el enunciado para averiguar, por ejemplo, esta entidad con qué otras entidades se relaciona. Por ejemplo, si yo leo el enunciado, encuentro que hay una relación entre clientes y viajes, porque el cliente solicita el viaje, ¿verdad? Entonces acá podemos observar de que dice, aquí hay otra, miren, que los barcos se utilizan para viajes, dice acá. Y aquí San Juan está rentando las embarcaciones a los clientes, pero en este caso por acá nos aclara algo bien importante. Nos dice de que, veámoslo acá, nos dice acá en esta parte, que los barcos pueden usarse para los viajes de varios días o semanas, miren. Entonces, aquí nos está dando la pauta de que tenemos que tener un atributo de, en este caso, de duración. Aquí tenemos otro atributo de los barcos que sería el tamaño. Y así sucesivamente, nosotros leyendo el enunciado, vamos a encontrar un montón de detalles que nos van a dar ideas de qué datos utilizar para nuestro modelo, para crear nuestro modelo. Otra cosa importante que generalmente los sujetos no se relacionan directamente con los objetos. Normalmente un sujeto se relaciona con un objeto a través de un evento. Por ejemplo, el cliente solicita el viaje y el viaje utiliza un barco. Entonces, todos esos elementos los tomamos en cuenta cuando diseñamos acá las relaciones binarias. Empezamos a determinar qué relación hay entre una entidad y otra entidad y el grado de cardinalidad que hay entre ellas. Por ejemplo, un cliente puede solicitar como mínimo un viaje y como máximo muchos viajes. Y cada viaje aquí dice que tiene una relación obligatoria con un cliente nada más. O sea que cada viaje le pertenece a un solo cliente. Y así sucesivamente, pues en el ejercicio de la tutoría, perdón, en el video anterior, vimos nosotros que llegábamos a determinar pues todas estas relaciones, ¿verdad? Binarias. Cuando uno está trabajando con un diseño de una base de datos, no se tiene que meter a mezclar todo de una sola vez, sino que ir analizando cada relación binaria una por una. Cuando ya se terminó la primera, se procede a buscar si hay más relaciones y si se encuentra otra, como por ejemplo entre viajes y tripulación, se determina, ¿verdad? Esa relación. Por ejemplo, acá en la tabla de viajes o la entidad de viajes tiene relación con tripulación, que serían los tripulantes que van a participar en el viaje, pero no tiene relación obligatoria. En este caso, la cardinalidad mínima es cero. ¿Ve? ¿Por qué es cero? Porque en el enunciado dice bien claro de que solo en algunos viajes los clientes solicitan servicios de una tripulación. No dice que en todos. Entonces, la relación entre viajes y tripulación de este lado no es obligatoria. Pero para que yo tenga una persona almacenada en la tabla de tripulaciones, o sea, como un elemento de la entidad tripulación, debo de haberlo contratado por lo menos para que trabaje en un viaje, como mínimo un viaje y como máximo muchos viajes, si esa persona ha trabajado varias veces con nosotros. Incluso podríamos agregarle algún atributo aquí a la relación, ¿verdad? Luego de eso, pues se determinó todas las relaciones binarias que existen en el enunciado y el siguiente paso que se hizo para hacer el diagrama entidad-relación es contar cuántas veces se repite la entidad que más se repita. En este caso es barcos y viajes, son las que más se repiten, barcos y viajes. Y esas entidades se ponen al centro del diagrama cuando uno las va a armar el diagrama completo. Pero
Antes que eso, el siguiente elemento que tenemos que tomar en cuenta es que cada una de las a las que les pusimos la letra E de entidad, tenemos que determinarles cuáles son sus atributos. Otra cosa importante es no ponerle tildes ni caracteres especiales a los nombres, ¿verdad? Tampoco espacios en blanco, porque son nombres de entidades. Entonces, vaya, cuando yo ya saqué esta lista de, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entidades, tengo que determinarle los atributos a cada una de ellas. ¿Cuáles atributos? Pues el atributo identificador que identifica de manera única a cada entidad. Por ejemplo, este identifica de manera única a cada cliente. Y la designamos como identificador y para marcarla le ponemos subrayado, ¿verdad? En este ejemplo, el cliente podríamos haberlo identificado por el DUI o por el NID, porque son valores únicos para cada cliente. Sí podríamos haberlo hecho, pero en este caso decidimos tomar otro campo extra, ¿verdad? Como para identificar a los clientes de manera única. Bien, entonces en este caso, el viaje también tiene su atributo identificador y tiene sus atributos descriptores, que son atributos de información que se va a manejar del viaje. Aquí, por ejemplo, información del tripulante. Si yo quisiera entrar más a detalle, yo podría poner una tabla de cargos o una entidad de cargos y esa vincularla con los tripulantes, ¿verdad? Para tener varios cargos ahí. Pero se decidió tomar solamente el cargo como un campo nada más. Al igual que en el viaje podríamos haber quitado el campo destino y haberlo relacionado otra entidad que se llame destinos y sacar la lista de los ID de destinos, el nombre del destino y por ejemplo ponerle otros campos de otra información adicional, por ejemplo el país o el departamento al que pertenece. Pero en este caso se decidió tomar el destino como un campo sencillo, ¿verdad? Para mantener un poco más simple el ejemplo de cómo se hacen los diagramas, ¿verdad? Bien, entonces en este caso al barco se le determinaron sus atributos, el estado si va a estar ocupado o disponible, el tamaño, observemos que no le ponemos una ñ, sino que le ponemos NHO para simular la palabra tamaño, o sea, tamaño, y pues todos los campos son campos únicos. No puedo repetir el nombre de este campo en otra entidad. Por ejemplo, aquí se le ha agregado la palabra CLIE o una letra C, podría haberse agregado para hacerlo más cortito. Y aquí se le agrega la palabra TRIP o la letra T. Porque todos los atributos de todas las entidades de su diseño de base de datos deben ser con nombres únicos, absolutamente todos. Los únicos que no van a tener nombre único van a ser las claves foráneas o las claves ajenas que van a ser básicamente pues embajadores o copias de la clave primaria de una tabla que va a representarla a ella en otra tabla. Pero eso ya se hace en el modelo relacional, no en la entidad relación. Así que acá lo que hay que verificar es que el ejercicio cumpla con las tres reglas de normalización también. Recordemos que las reglas de normalización, las tres más básicas que tenemos que cumplir son de que, por ejemplo, la primera forma normal, todos los atributos de una relación deben tomar valores atómicos. Yo no puedo tener un campo que se llame apellidos, porque yo lo puedo partir en primer apellido y segundo apellido. Ese es un ejemplo de atomicidad. La segunda forma normal es que todos los atributos de una relación dependen funcionalmente de la clave primaria y solamente de la relación. En este caso, eso significa que nosotros acá, todos los atributos que tenemos en la tabla clientes dependen solamente del ID de cliente o pertenecen al cliente. Yo en la tabla viajes no puedo poner el nombre del cliente, porque si yo pongo el nombre del cliente, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que vamos a tener acá un campo que no cumple con la segunda forma normal, porque no es un campo de viaje, es un campo de cliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa situación? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El campo, yo quiero relacionar el cliente con el viaje, entonces yo sé que hay una relación entre clientes y viajes. Entonces, esta relación es la que me va a ayudar en el otro diagrama, en el diagrama del modelo relacional,
a que la clave del cliente pase a esta tabla aplicando las reglas de transformación del diagrama entidad relación al modelo relacional. Va a pasar a esta tabla como una clave foránea o como un embajador. Entonces aquí yo voy a tener en el otro diagrama el ID del cliente que solicitó el viaje. Pero eso ya se hace en el modelo de relaciones, no se hace directamente en el diseño del modelo entidad-relación, sino que en el modelo relacional. Entonces, por eso es que es muy importante que todos los campos que tenga una entidad le pertenezcan solo a ella y se refieran solamente a ella. Aquí, por ejemplo, en tripulación, aquí en mantenimiento, aquí en reparaciones, despachadores, propietarios, equipo y tipo de equipo. Solo hay atributos que le pertenecen o que están relacionados a esta entidad. Aquí no tenemos, por ejemplo, en la tabla propietario o, por ejemplo, en la tabla barcos, no tenemos en este caso no tenemos el ID del propietario dueño del barco. No lo tenemos acá porque eso aparece ya en el modelo de relaciones. Ya se analizó acá de que hay una relación entre barco y propietario. Acá, de que una persona, un propietario puede poseer uno o muchos barcos. Y cada barco tiene un dueño, ¿verdad? De manera obligatoria. Entonces, esto de las relaciones binarias junto con los atributos van a ayudarnos a formar el diagrama del modelo entidad-relación, que es el que se hizo en el video anterior. Y como se les repite, el último paso era agarrar la entidad que más se repita, por ejemplo en este caso es barcos y después la de viajes que se repite 3 veces, y para ensamblar el diagrama completo se ponen esas entidades al centro del diagrama. Entonces acá tenemos barco al centro del diagrama que tiene relación con 1, 2, 3, 4, 5 otras entidades. Entonces, si yo la pusiera en una esquina, se me cruzarán las líneas. Entonces, para evitar que se crucen las líneas, las entidades que tienen más relaciones con otras entidades se ponen al centro, la que tiene más relaciones binarias. La de viajes también tiene 4. Aquí podemos observar de que tiene 4 y se ponen al centro. Y las que solo tienen una relación con una entidad se ponen en las esquinas, ¿verdad? O en las partes de las orillas de lo que es la parte de nuestro diagrama. Por ejemplo, tripulación, cliente, despachadores. Despachadores tiene relación con 2. Entonces aquí quedó adecuado en esta posición. Aquí podemos observarlo. Vaya, otra cosa importante en este caso es que en el diagrama del modelo entidad-relación, ese es el primer paso del diseño de la base de datos, es el modelo conceptual. Si ustedes van a trabajarlo, por ejemplo, en Power Designer, para poder crear ese diagrama, tienen que darle a donde dice modelo de datos conceptual. Aquí, modelo de datos conceptual. Entonces, en este caso, le puedo poner aquí modelo conceptual. Y yo ya sé que el modelo conceptual es mi diagrama. Le voy a cambiar nombre acá. Diagrama entidad relación. ER le voy a poner acá. Entonces mi modelo conceptual es mi diagrama entidad relación. Entonces yo ya puedo venir y tomar este diagrama que ya está completo y replicarlo ya acá en Power Designer. Solo que en Power Designer el formato del diagrama tiene un formato diferente. Si yo agarro aquí las herramientas, vamos a mover la paleta de herramientas para acá. Si yo agarro la paleta de herramientas, voy a darme cuenta que el elemento entidad acá es diferente. No sigue la sintaxis de los diagramas entidad-relación que se hacen pues de manera manual. Este diagrama está hecho en el software DIA, editor de diagramas DIA. En este caso, nosotros tenemos que saber interpretar cómo llenar cada una de estas entidades. Voy a hacer el ejemplo, por ejemplo, voy a llenar la de clientes. Bueno, hagamos la de clientes ahorita. Le ponemos un nombre, clientes, a la entidad. Y nos vamos a los atributos. Acá le damos a aplicar para que veamos los cambios. Aquí nos vamos a los atributos y empezamos a colocar cada uno de los atributos. Por ejemplo, ID cliente.
Creamos el ID cliente y aquí le vamos a definir el tipo de dato. Por ejemplo, el ID cliente, digamos que es un texto tamaño 7 dígitos. 7 dígitos. Y pues en este caso, en este cuadrito es donde yo configuro cuál de estos campos es la clave primaria. Por ejemplo, le marco acá que esta es la clave primaria de la entidad. Le doy a aplicar y van apareciendo cada uno de los campos acá en Power Designer. Aquí podemos observarlo. Pero aquí hay un pequeño detalle. Esta es una herramienta automatizada para que nosotros vayamos a crear nuestro diagrama de modelo entidad-relación y luego desde ese modelo conceptual entidad-relación nosotros vayamos acá a crear el modelo lógico de la base de datos, que es el modelo relacional. Y en base al modelo relacional, pues aquí podemos crear el físico, que ya sería el que nos ayuda a generar el script de la base de datos. Por lo tanto, eso sería el proceso automatizado. Solo necesitaríamos llegar hasta este diagrama e implementarlo acá e irle determinando los tamaños de campo de cada uno de los atributos de la entidad. Es una herramienta Case que nos ayuda a nosotros para hacer un diseño más rápido de nuestro ejercicio. Pero sin embargo, nosotros para trabajar con estos diagramas tenemos que aprender cómo es que se crean los modelos relacionales y todo eso. Y para aprender cómo se crean, se tiene que hacer la aplicación de lo que son unas reglas. Lo voy a explicar ahorita de una manera rápida acá en el diagrama cómo se tiene que trabajar con el diagrama entidad-relación y el modelo relacional. Vaya, yo pongo por ejemplo, en este caso tengo el diagrama entidad-relación. Vamos a escribir acá, vamos a poner un cuadrito para que veamos cómo se relaciona cada diagrama. Diagrama ER, que es el entidad-relación. Yo tengo el diagrama entidad-relación. A partir de él, yo puedo crear el diagrama del modelo relacional. Entonces de aquí yo saco el diagrama del modelo relacional y obtengo el modelo relacional. Modelo relacional, que es un diagrama más parecido a tablas. Así como lo trabaja en Power Designer, este formato tiene el diagrama del modelo relacional también. Aquí está la entidad relación, pero el relacional tiene este mismo formato. Vaya, entonces, de aquí sacamos el diagrama entidad-relación, que es el que diseñamos con todos los pasos que se vieron en el video anterior, y luego creamos el modelo relacional en base a ese diagrama. Y después de crear el modelo relacional, nosotros podemos crear el diccionario de datos. En este caso, el diccionario de datos, simple y sencillamente, es una serie de tablitas que tienen la información. Diccionario de datos es una serie de tablitas que nosotros vamos a llenar, que tienen la información de todo lo que es nuestro modelo, ¿verdad? Ese diccionario de datos, grupo, eh, nos da la información de qué tamaño le vamos a poner a cada campo, si un campo es obligatorio o si es opcional. Toda esa información es la que vamos a determinar en el diccionario de datos. ¿Y cómo se crea todos esos elementos? Vaya, partimos de este diagrama, que es el hasta donde llegamos en el video anterior, y empezamos a aplicarle las reglas de transformación. Las reglas de transformación son estas reglas que vemos aquí. Transformación de entidades, por ejemplo. Cuando ustedes ven un diagrama entidad-relación, cada una de las entidades que tienen acá, por ejemplo, propietario, equipo, barco, viajes, despachadores, cada una de ellas dice la primera regla, que se convierten en tablas en el modelo relacional. Entonces, cada una de ellas se convierten en tablitas como con este formato en el modelo relacional. Y en este caso vamos a hacer el ejemplo con el software guía para hacer esas tablitas, para ir aplicando un par de reglas de transformación solo para que veamos el ejemplo sobre cómo se van a crear. Entonces abrimos acá el diagrama de San Juan del modelo entidad relación y lo que tenemos que hacer, grupo, acá
es muy importante. Nosotros tenemos que enfocarnos solo en una relación binaria, no analizarlas todas de un solo, sino que analizar parejas de entidades. Entonces acá yo puedo venir y en este caso, por ejemplo, yo voy a agarrar, digamos que voy a agarrar esta pareja de entidades, solamente viajes y clientes. Entonces, para crear el modelo relacional de esta pareja, lo que tengo que hacer es irme a aplicar las reglas de transformación y leerlas, ¿verdad? Por ejemplo, me dice de que cada una de las entidades se convierte en tabla. Entonces yo tengo que hacer la tabla viajes y la tabla clientes. Entonces me voy acá a las opciones de diagrama en día y selecciono donde dice database. Database. Y aquí tengo la tabla. Pongo la tabla para lo que es viajes y pongo otra tabla para lo que es clientes. Y luego le doy doble clic a la de viajes y le vamos a poner el nombre viajes. Le vamos a marcar que use negrita para las claves primarias y luego le ponemos sus atributos. Nos vamos acá y en este momento venimos y procedemos a ponerle los atributos. Por ejemplo, ID viaje. El ID viaje le ponemos acá qué tamaño queremos que tenga el campo. Por ejemplo, texto tamaño 7 dígitos y le ponemos que es la clave primaria de esta entidad. Luego le agregamos los demás atributos. El ejemplo lo voy a hacer solamente con 3 tablas. Nada más con 3 tablas. Vaya, luego ponemos los demás atributos que por ejemplo sería el destino. El destino que sería un campo texto. Digamos tamaño 30 dígitos solo por poner un ejemplo de tamaño. Y en este caso no puede quedar vacío. Le desactivamos este chequecito de que no puede quedar vacío. Aplicamos y vamos viendo que nuestro diagrama se nos va a creando el listado de los atributos. De aquí le agregamos el de duración, y en este caso esto es en días, así que sería entero. Y la duración, digamos que la empresa tiene la política de una duración máxima de 99 días para un viaje, le ponemos que lleve 2 dígitos y le quitamos aquí de que puede quedar vacío. Luego le agregamos el campo de la tarifa. En este caso sería un número flotante. Le podemos poner acá decimal, y le podemos poner acá que tenga, digamos que 3 dígitos en la parte entera y 2 dígitos de precisión en la parte decimal. O podemos aquí determinar que tenga una cantidad mayor, ¿verdad? De dígitos. Por ejemplo, 4 dígitos, etcétera. Bien, solo para manera de ejemplo le voy a dejar este tamaño. También este no puede quedar vacío y yo le doy OK y básicamente yo ya terminé la primera tabla, la de viajes. Entonces ahora hago la tabla de clientes y en la tabla de clientes vamos a poner los atributos. Primero se pone el identificador, ID cliente, se le marca la clave primaria y luego se le pone el tipo de dato. Lo vamos a tomar como texto tamaño 7. Texto tamaño 7, solo para un ejemplo nada más. Luego agregamos el siguiente campo, que sería, vamos a agregar el campo del nombre 1 del cliente, nombre 1 cliente, nombre 1 cliente, y este sería texto, digamos que tamaño 30. Vamos a ponerle aquí 30 caracteres, ¿verdad? Y no puede quedar vacío. Le ponemos el segundo nombre, nombre 2 del cliente. Sería también texto tamaño 30 y tampoco puede quedar vacío. Luego ponemos los apellidos. Vamos a poner apellido 1 clear, texto, tamaño, los apellidos 30 también, solo a manera de ejemplo. Este no puede quedar vacío, pero tenemos el apellido 2, apellido 2 clear, que este sería un texto tamaño 30. Pero este sí puede quedar vacío porque posiblemente la persona solo tenga un apellido o en el caso del segundo nombre también podemos dejarlo de que puede quedar vacío, puede quedar null. Vaya,
Entonces de acá nosotros vamos a ir agregando todos los atributos de la que es la entidad, todos los que tiene. Aquí me hace falta la dirección, en este caso dirección CLIE, que sería texto, por ejemplo, pongámosle 100 caracteres, solo a manera de ejemplo. Le agregamos el atributo del teléfono CLIE, que podría ser número de, en este caso, digamos 8 dígitos, un número entero de 8 dígitos, o le podemos poner acá entero, porque estamos en este programa. Eh, y si el teléfono es opcional, lo dejamos activado de que puede ser nulo o no, ¿verdad? Le vamos a poner obligatorio. Luego tenemos la experiencia, que en este caso va a tener un texto que diga la palabra, por ejemplo, principiante, intermedio, avanzado. Por ejemplo, digamos que ocupe unos, ¿qué? 20 caracteres la palabra de la experiencia. Y ahora solo nos faltaría un par de campos, pero para el ejemplo ya nos sirve este así como está, ¿verdad? No lo vamos a poner todos porque el ejemplo es, bueno, solo nos queda el do y el need, vamos a agregarlos. Do y C, que sería un entero de 8 dígitos, digamos, perdón, de 9 dígitos. No puede quedar vacío. Y el need C, que sería en este caso un número, digamos que tenga unos, quiero ver, 6 7 8 por ejemplo, 13 dígitos. Y aquí tenemos en este caso la tabla completa. Entonces, si nosotros nos vamos a las reglas de transformación, observamos de que ya cumplimos con la primera regla, que decía de que todas las entidades se transforman en tablas, pero no les recomiendo hacerlo con todas de una sola vez, sino que solo háganlo con la pareja que están analizando y luego analizan qué tipo de relación tiene lo que es la cardinalidad de estas dos entidades. Aquí observamos una relación de uno a muchos y que es obligatoria de ambos lados en la relación. Entonces, si nos vamos a las reglas de transformación, nos vamos a buscar la categoría de las reglas de relación de uno a muchos, que son las que dicen de 1 a n, y verificamos, dice, si en la relación binaria 1 a n o 1 a muchos, la entidad que participa con cardinalidad máxima 1 lo hace también con cardinalidad mínima 1, entonces dice, cada entidad se transforma en una tabla con su propia clave correspondiente, ¿verdad? Atributo identificador, ¿verdad? Correspondiente. Seguido del resto de sus atributos. Bueno, eso ya lo hicimos. Ya tenemos cada una de las tablas con su atributo identificador, que es el que está subrayado, y el resto de atributos de la tabla correspondiente. En este caso, creo que me falta la de fecha del viaje de la tabla viajes. Vamos a agregar fecha viaje. Fecha viaje. Y en este caso sería tipo fecha, ¿verdad? Tipo fecha. Y si quieren le pueden poner de un solo el formato, ¿verdad? Día DD, MM y 4 dígitos para el año. Y podríamos poner en este caso ya terminada esa entidad. Ahora vamos a aplicar la regla que dice que es lo que tenemos que hacer para convertir esa relación binaria en un modelo relacional. Entonces, cada una de las entidades se transforma en tabla con clave principal su propio identificador, dice, seguido del resto de sus atributos. Ya están las dos. Y dice, y la clave de la entidad que participa con cardinalidad máxima 1, en el caso de este ejercicio, la que tiene cardinalidad máxima 1 es esta, miren acá, pasa como clave foránea de la otra tabla con la cual está relacionada. En otras palabras, el, el atributo identificador de la entidad que está del lado de uno pasa una copia de ella, como que fuera un embajador, pasa una copia de ella a la tabla viajes. O sea que hay que agregar una clave foránea en la tabla viajes. Normalmente cuando uno hace un diagrama a mano, como en este caso,
En los atributos o identificadores de las tablas originales se les pone la palabra PK, que significa llave primaria en inglés, ¿verdad? En este caso se le pone PK aquí y aquí también le podemos haber agregado la palabra PK, pero esto solo en diagrama. Ya en el modelo pues ya se le aplican otras cositas, ya cuando se hace el script SQL y todo eso. Vaya, ahora vamos a agregar la clave foránea. Dice de que copiemos este ID para esta tabla. Entonces lo vamos a copiar así. Vamos a agregar un nuevo atributo. Le vamos a llamar ID cliente. Y le vamos a poner entre paréntesis FK, que significa clave foránea o llave foránea en inglés. Foreign key, ¿verdad? Y le vamos a copiar el mismo tipo de dato y todo. Texto, tamaño 7. Y este valor no puede quedar vacío, no puede quedar nulo, tiene que ser obligatorio de que se llene. ¿Por qué tiene que ser obligatorio? Porque si revisamos la relación no es obligatoria. Miren, tienen cardinalidad mínima 1 acá y cardinalidad mínima 1 acá también. Entonces esta relación es obligatoria, por lo cual la clave foránea no puede quedar nula. Pues tiene que tener un dato. Y una vez que hayamos hecho eso, el último paso para aplicar la transformación es poner la flecha. Normalmente se puede poner que parte de la clave primaria, perdón, era al revés acá, que parte de la clave primaria desde la entidad de origen hacia el atributo foráneo de la tabla destino. Aquí podemos pegarlo. Miren. Y ahí estamos diciendo de que esta es la clave primaria que viajó a esta tabla y mandó su embajador aquí, por así decirlo, para que la represente. Con esto ya podemos saber quién es el cliente que contrató este viaje, cada uno de los viajes. Y eso es lo que hace que el modelo relacional nos dé una información muy importante sobre cómo se almacena la información evitando duplicidad de datos, porque yo no puedo poner acá en la tabla viajes el nombre, el apellido, la dirección y todo eso del cliente, sino que solamente necesito el ID y con el ID y consultas SQL yo puedo recuperar el resto de información. Ahora, esta es una relación de uno a muchos. Lo más común es que una relación de uno a muchos, la clave del lado de uno pasa a la tabla de muchos. Pero aquí vamos a aplicar una regla para esta otra relación. Vamos a agarrar esta otra pareja, la de viajes-tripulación, y observamos que es una relación de muchos a muchos. Aquí es una relación de muchos a muchos. Entonces, en nuestras reglas de transformación, si las vamos a leer, existen reglas de uno a uno, miren, para transformaciones de relaciones de uno a uno. Existen reglas para transformación de relaciones de uno a muchos. Y existen reglas para transformaciones de muchos a muchos, que básicamente es una sola regla. Todas las relaciones de muchos a muchos se convierten igual, se les aplica una sola regla. ¿Cuál es la regla? Leámosla. En la relación binaria NM, o sea, muchos a muchos, cada entidad se transforma en una tabla con clave principal su propio identificador y se construye una nueva tabla correspondiente a la relación, dice acá. Vaya, construyamos las tablas correspondientes a la relación y las tablas que ya están. La de viajes yo ya la tengo, entonces solo me falta construir la de tripulación. Pongo otra entidad acá, otra tablita, perdón, le doy doble clic y le pongo acá tripulación. Le voy a marcar que el identificador lo deje negrita y vamos a poner los atributos de esta, en este caso los atributos de esta entidad son poquitos, vamos a ponerlos todos. ID, tripulante, digamos que es texto tamaño 5. Esto yo lo determino en base a mis necesidades, ¿verdad? El tamaño. Esta es la clave primaria. Ahora vamos a poner un campo que se llame nombre 1 trip. Recuérdense que es una persona y este sería texto tamaño, lo vamos a poner igual a la otra tabla, 30. Nombre 1 trip 30, no puede quedar vacío. Luego nombre 2 trip, también texto tamaño 30. Lo vamos a poner obligatorio también, le quitamos lo de nulo y luego ponemos los apellidos, ¿verdad? Apellido
1 trip, que sería texto tamaño 30, y tampoco puede quedar vacío, y solo el apellido 2 lo dejaremos opcional. Apellido 2 trip, texto tamaño 30. Y este sí lo vamos a dejar con la opción de nulable, o sea, para que sea opcional el segundo apellido. Y nos falta un campo que sería el cargo. Cargo, y le vamos a poner texto. Por ejemplo, para definir todos los cargos que podría tener la persona, podríamos, por ejemplo, ponerle tamaño 50, digamos, para definir nombres largos de cargo. Eh, Jefe de cocina o nombres así largos. Y no puede quedar vacío. O capitán, por ejemplo, del barco. Vaya, entonces yo ya tengo la otra entidad. Si yo me voy a las reglas de transformación y reviso, la vuelvo a leer y dice, en la relación binaria NM, cada entidad se transforma en una tabla con clave correspondiente a su propio identificador. Aquí está la de viajes, aquí está la de tripulación. Y se construye una nueva tabla correspondiente a la relación, dice, que tendrá los atributos correspondientes a la relación, oigan bien, y cuya clave primaria estará formada por la composición de los identificadores de las entidades que participan en la relación. O sea que va a tener una clave primaria compuesta, esa nueva tabla. Es decir, que ambas claves serán la clave primaria de la nueva tabla. O sea que esta relación se nos va a convertir en una nueva tabla en medio de las dos. Por ejemplo, podemos poner un nombre adecuado, por ejemplo, combinación de los dos nombres de las dos tablas, que sería viajes-tripulación. Y en este caso, solo va a tener dos atributos. Va a copiar, según lo que dice la regla de transformación, vamos a copiar las claves primarias de las dos tablas de donde viene. Entonces vamos a copiar acá el ID viaje y le vamos a poner que es una clave foránea porque viene de otra tabla, pero también le vamos a poner de que va a formar parte de la clave primaria de esta tabla, por lo que dice la regla de transformación. Y este sería texto tamaño 7. Entonces le activamos aquí la clave primaria. Aplicamos y agregamos el otro atributo que sería el ID del tripulante. ID tripulante va a ser, por ejemplo, como viene de otra tabla, como es clave foránea, le ponemos FK y le agregamos el PK porque va a formar parte de la clave primaria de esta tabla. Y le vamos a poner de tipo de dato texto tamaño 5, igual que el original de esta tabla, ¿verdad? Le damos aplicar y OK. Y ya tenemos la tabla de en medio. Aquí podemos observar que ya tenemos la tabla de en medio. Entonces, aquí es donde viene lo importante. ¿Cómo se va a poner la relación entre las tres tablas? Porque la relación original era entre viajes y tripulación. Entonces, la flechita de viajes viaja hacia la tabla del medio. Así ve. El ID del viaje viaja y se le pega con su clave primaria, con su clave foránea, que es su embajador acá. Y acá también se pega este otro con la otra clave. Y si la relación aquí en el rombo tuviera algún atributo, se agregan a esta tabla también. Por ejemplo, el cuánto se le pagó al tripulante por trabajar en ese viaje o en qué fecha trabajó. Pero la fecha no es necesaria porque es la misma fecha del viaje, claro, ¿verdad? Pero cuánto se le pagó no es un atributo de tripulación, porque digamos, es un atributo que solo pertenece a la relación. Aquí podríamos haberlo agregado si hubiéramos extendido más este diagrama, ¿verdad? Pero así como está ahorita, ya completamos lo que dice el enunciado. Se construye una nueva tabla correspondiente a la relación que tendrá los atributos correspondientes a la relación y cuya clave primaria estaría formada por la composición de los identificadores de las entidades que participan en la relación. Es decir, que ambas claves serán la clave primaria de la nueva tabla. Entonces aquí tenemos en el ejemplo escrito, miren, que es una clave compuesta y básicamente la clave primaria de esta tabla es la foránea de la tabla A más la foránea de la tabla B. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Eso serían todas las relaciones que sean de muchos a muchos se transforman de esta manera. Pero si yo tengo una relación de uno a muchos, ahí tengo que tomar en cuenta pues varias cosas. Por ejemplo, aquí, si yo pongo aquí la tabla barcos y relaciono barcos con viajes,
al observar esta relación de uno a muchos, me doy cuenta que el ID del barco va a ser copiado como clave foránea hacia la tabla viajes. Entonces yo tengo que venir acá y agregar el nuevo campo del ID del barco para saber qué barco se usó en el viaje. Así se va armando el diagrama del modelo relacional. Y pues lo único que tenemos que hacer es leer al pie de la letra las reglas, y las más comunes son las reglas de uno a muchos. En este caso, así como se ve acá, estas son las reglas más comunes. Cuando la relación es obligatoria, cuando la relación no es obligatoria del todo, ¿verdad? En este caso, si la relación no es obligatoria del todo, aquí se aplica esta otra regla. Pero la más común de aplicar es esta de acá. La regla de cuando la relación es de uno a muchos y el vínculo es obligatorio entre ambas tablas, que es lo más común que van a encontrar en un diagrama. Una vez hecho todo esto, grupo, al final, si ustedes empiezan a agarrar pareja de entidades, las transforman, agarran otra pareja, la transforman, agarran otra pareja, la van transformando, al final ustedes van a tener el diagrama completo ya armado, así como acá. Y si ven que se les van a cruzar algunas líneas, le dan doble clic y solo le cambian en este caso el color de la línea para que los cruces no les den problemas. Y este sería el modelo lógico de la base de datos. Este es el modelo conceptual y este es el modelo lógico de la base de datos. Como ustedes observan, el programa DIA es un editor de diagramas, no es un programa que hace automatizado este proceso. Pero si yo me voy a Power Designer, y yo, por ejemplo, voy a crear estas tablitas aquí en Power Designer. Le agrego todos sus atributos. Nombre 1 CLIA. Le agrego, por ejemplo, nombre 2 CLIA. Le agrego acá el atributo de apellido. Apellido 1 CLIA. Apellido 2 CLIA. Luego le voy a poner los tipos de datos. Luego le voy a poner el teléfono. Teléfono CLIA. Y después sigue la experiencia. Experiencia. Después el DUI C y el NIT C. Vaya, entonces yo ya tengo todos los campos digitados de lo que es esta entidad, la entidad cliente, pero me falta configurarle los tipos de datos, los tamaños de campo y todo eso. Eh, Como en el software, en este caso, se hace directamente del diagrama entidad relación, entonces aquí yo tengo que hacer las cosas un poquito más adelante, por así decirlo. Pero haciendo a mano el diagrama se hace pues en el modelo relacional, los tamaños de campo y todo. Aquí yo voy a seleccionar, por ejemplo, para el nombre 1, el campo es de tipo texto, tamaño 30. Aquí tengo otro texto, tamaño 30. Vamos a ponerle los tamaños. El otro, el apellido 1 es texto, tamaño 30. Acá. Y así sucesivamente con los campos que sean texto tamaño 30. Luego sigo leyendo acá. La dirección es texto tamaño 100. Me faltó la dirección acá, le voy a agregar. Dirección CLIA. Y en este caso le voy a poner texto tamaño 100. 100 caracteres. Y si la quiero reordenar, pues aquí vamos a ver si se puede. Le vamos a arrastrar hacia apellido, después del apellido, dice acá. Vaya, apellido, dirección, teléfono, experiencia, DUI y NIT. Ahí está. Vaya, luego viene el teléfono, que en este caso es un número, pero aquí si yo selecciono entero, no me da la opción de ponerle una longitud. Acá, miren. Entonces, si yo selecciono acá el número, sí le puedo poner longitud y decimales, pero tengo que tomar en cuenta que también lo puedo hacer desde acá. ¿Ve? En la lista desplegable, yo vengo y le selecciono la opción que dice número con la N. Y en este caso le digo que el teléfono tenga 8 dígitos. Ya le pongo un tamaño definido de ancho, miren, de campo. 8 dígitos.
Y la experiencia, pues este es de tipo texto. Le habíamos puesto 20 caracteres. Y en el DUI le pusimos en este caso un número entero. Pero en este caso tiene 9 dígitos. Así que le vamos a poner number n con 9 dígitos. Y el otro, el NIT sería number. Quiero ver. Número con. Sí, porque si le ponemos, bueno, si le ponemos entero le podemos poner, no, en este programa no me deja ponerle la cantidad de dígitos, si es entero, miren. Por eso le voy a poner número y sin decimales, claro, ¿verdad? Number con 13 dígitos y sin decimal. Los decimales se ponen aquí en precisión, la columna de precisión. Vaya, yo ya tengo básicamente esta parte y lo de si el campo es obligatorio o no, recuérdense que lo vemos aquí, ¿verdad? El único campo que puede quedar vacío es el segundo apellido. Es el único. Entonces, al segundo apellido, a este campo le vamos a poner acá que diga, le vamos a dejar sin cheque la opción que dice mandatory, la M. Y a todas las demás le vamos a poner el chequecito de que el campo es obligatorio. Así ve. Todos estos campos son obligatorios menos este. Es el único que definimos así. Le doy a aplicar y yo ya tengo básicamente mi tablita creada aquí en el modelo entidad relación. Tiene formato bien diferente, pues acá porque se parece al modelo relacional, el modelo conceptual en esta versión de Power Designer, ¿verdad? Hay versiones en las cuales es un poquito diferente. Vaya, yo solo voy a, para efectos del tiempo, voy a hacer solamente en este caso un diagramita pequeñito como este. Y ahorita voy a poner las tablas que faltan. Vamos a poner la tabla de, en este caso, de viajes. Viajes. Pongamos la tabla de viajes. Y los atributos de la tabla de viajes serían ID viaje. ID viaje. Recomiendo irle configurando a nomás lo pongan. Este sería texto tamaño 7. Y le vamos a poner acá que es clave primaria, por lo cual lo hace obligatorio siempre. Miren. El ID del viaje y el destino. El destino es un campo de tipo texto tamaño 30, dice acá. Entonces, texto tamaño 30. Acá. Y pues en este caso, luego sigue la duración. Duración. Y sería este un número con un tamaño de 2 dígitos. Entonces seleccionamos número. Si quieren poner números con decimales, seleccionan decimal, pero si quieren poner un número, en este caso, sin decimales, seleccionan déjenme ver por dónde está, el que dice aquí está, n. Y este serían 2 dígitos. Vaya, ahora viene la tarifa. Y la tarifa sería un campo con decimales. Entonces selecciono decimal este de acá, SP, que me permite en este caso poner la parte entera y la parte de precisión decimal le pongo 2 dígitos de decimales. Todos estos campos son obligatorios, ¿verdad? Según el diseño que hicimos acá. Y en este caso, ojo, yo estoy ocupando lo que estoy viendo aquí en pantalla porque aquí tengo los tipos de datos. Aquí los tengo ya escritos. Pero haber hecho este diagrama es como estar haciendo el que estoy haciendo acá. Así que yo en realidad me tengo que basar en este. Tengo que ir viendo este y ponerle sus campos, ¿verdad? Sus respectivos datos, etcétera. Vaya. Entonces acá el viaje ya está completado. Ya pusimos la tabla, ya le actualizamos sus campos y solo me faltó el campo de la fecha del viaje. Fecha viaje. O quiero ver si me falta otro. Ajá, la clave foránea, esa no se pone. Fecha del viaje se pone después. Vaya, fecha del viaje sería
aquí seleccionamos tipo fecha, ¿verdad? Buscamos donde dice date, no date and time porque este les pone la hora también, solo sería date. Aquí ve, date, acá. Y pues en este caso, ese es el tipo fecha, acá. No necesitamos poner más detalles aquí, porque estamos apenas en el modelo de los diagramas. Le damos a aplicar y después se configuran los formatos. Vaya, entonces yo ya tengo todos los campos de la entidad de viajes. Creo que no me falta ninguno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Destino, duración, tarifa, fecha de viaje. La clave foránea no se pone porque estamos básicamente, ahorita lo que estamos haciendo es creando este diagrama, pero agregándole de un solo los tamaños de los campos, porque lo vamos a ocupar para el siguiente diagrama. Por esa razón, ¿verdad? Vaya, entonces me quedan pendientes dos tablitas, solamente la de tripulación, porque estamos replicando este diagrama. La de tripulación, vamos a crear la tabla de tripulación. Y la tabla de tripulación es, esta no. Eh, la de tripulación la vamos a poner aquí, tripulación. Y los atributos de la tabla serían ID tripulante. ID tripulante que sería en texto tamaño 5. Y la clave primaria, ¿verdad? Perdón, aquí clave primaria. Luego vienen los nombres y los apellidos. Vamos a poner los nombres. Nombre 1, trip. Y acá sería en este caso, texto tamaño 30, ¿verdad? Y lo mismo para el segundo nombre. Nombre, voy a poner los nombres primeros. Nombre 2 trip. Trip. Apellido 1 trip. Y el apellido 2 trip. Apellido 2 trip. Y el último sería el cargo, ¿verdad? Entonces empiezo a ponerle los tipos de datos. Todos son texto tamaño 30 básicamente. Este es texto tamaño 30. Acá. Este otro también es texto tamaño 30. Y el cargo dijimos que tenía un texto tamaño 50. Para 50 caracteres, para nombres largos de cargos. Y me falta determinar cuáles son obligatorios. Todos menos el segundo apellido y el cargo si es obligatorio. Y queda así. Esta sería la tercera tabla. Ahora, ¿por qué no creamos la de en medio? Porque esto lo haría el diagrama cuando nosotros creamos la relación entre cada uno de los elementos. Nosotros tenemos que seguir este diagrama y Power Designer nos va a ayudar a nosotros a aplicar el solito reglas así como esta, ¿ve? En lugar de que nosotros las interpretemos y las apliquemos a mano. Por eso esta herramienta nos ayuda bastante. Entonces voy a hacer una relación de clientes a viajes. Es de uno a muchos. Y la relación de tripulación con viajes también la voy a hacer acá. Y ahora las voy a configurar. Selecciono el puntero. Y esta sería una relación obligatoria de ambos lados. Entonces me voy a cardinalidad y le pongo mandatory o sea obligatorio. Aplicar. Y ahí está la relación de uno a muchos. Me faltó ponerle nombre. Entonces el nombre de la relación es contratan. Contratan. Ahí está. Y ahora en esta sí hay que cambiarla bastante porque es una relación de muchos a muchos. Le vamos a poner el nombre sirven en. O le podemos poner el nombre a la relación que sería la combinación de las dos tablas, ¿verdad? Como les había dicho. Y la relación en este caso es de muchos a muchos. La hacemos de muchos a muchos y es obligatoria de este lado. Aquí podemos observar de que le pone un 0. Eso significa de que no es obligatoria la relación. Ah, pero aquí tenemos que leer bien. Sería en el lado de tripulación no es obligatorio. Aquí miren. En el lado de tripulación y en el lado de viaje sí es obligatorio. Sí es obligatorio.
porque los tripulantes tienen que haber trabajado en un viaje por lo menos, ¿verdad? Y luego pues le damos a aplicar, ok, y ya tengo básicamente estas tres entidades ya relacionadas en este diagrama de modelo conceptual hecho en Power Designer. Entonces, ¿cómo creo? Ahora voy a pasar a crear este otro diagrama utilizando pues las reglas que aplica Power Designer aquí, ¿verdad? ¿Cómo creo el otro diagrama? Teniendo el diagrama conceptual, me voy a Tools y selecciono a donde dice generar modelo de datos lógico. Acá, generar modelo de datos lógico. Pero voy a hacer una pequeña pausa, no lo voy a hacer todavía acá, porque voy a explicar qué pasa si yo hago mi diagrama de manera manual, como en este caso. Si yo hago mi diagrama de manera manual, esto prácticamente yo ya lo terminé. Lo único que tengo que hacer es irme a lo que es la plantilla. Vamos a ver esta plantilla de lo que es el diccionario de datos. Se los voy a enseñar. Déjenme ver acá. Tengo que llenar esta plantilla de diccionario de datos. Así, miren. Con esto, viendo este diagrama, agarro una tabla con este formato y le pongo todos los campos de la tabla clientes. Todos estos campos de la tabla clientes. Le agrego una descripción y aprovecho para explicar el formato que va a tener el código del cliente, por ejemplo, y le pongo su tamaño de campo y le pongo su tipo de dato y su longitud y si es obligatorio o no el campo. Lógicamente, en este ejercicio he utilizado datos de tamaño diferente a los que aparecen aquí, ¿verdad? A los que aparecen aquí porque solo es un ejemplo para el video. No lo he hecho exactamente el mismo tamaño de campo todo esto. Pero una vez que yo tengo el modelo relacional, o sea, este diagrama, yo ya puedo llenar estas tablitas. Es una tabla una tabla que van a llenar por cada una de estas que han hecho aquí. Entonces acá yo tengo, por ejemplo, las de todo el diagrama que vimos aquí, miren. Todas estas tablas de este diagrama, que ya se les aplicó todas las reglas, ya están modelados en este diccionario de datos. Entonces, cuando yo ya tengo esto, si yo ya puedo crear mi script SQL de manera manual, creando el script SQL con comandos DDL de lenguaje SQL, o sea, comandos de lenguaje de definición de datos. Por ejemplo, instrucciones como create table, create database, alter table para agregarle las claves foráneas, etcétera. Pero eso es hacerlo a mano. El DDL de la base de datos, o sea, el script de creación de la base de datos, yo con este diagrama y con esto yo lo puedo crear de manera manual, ¿verdad? Se puede crear de manera manual. Entonces, mi resultado final del diseño de la base de datos básicamente son estas dos cosas, este diagrama y esta tabla de descripción de cada uno de los datos de ese diagrama, que serían mi diccionario de datos. Incluso existe una etapa previa que ustedes podrían hacer, que sería el diccionario de datos preliminar, que básicamente tiene todas las tablas, pero solamente de las entidades que están en este diagrama. Porque en este otro diagrama aparecen nuevas entidades, miren. Por ejemplo, apareció la de viaje-tripulación. Esa es nueva y no estaba. Aparece, por ejemplo, esa de viajes de tripulación al aplicar la regla de muchos a muchos. Entonces, en el diagrama del diccionario de datos, perdón, en el diccionario de datos final, se tiene que crear esa tablita también. Aquí la tenemos, acá, la tabla de viaje y en tripulación. Entonces podemos observar de que esa tabla viaje y en tripulación, esta de acá, solo existe en lo que es el modelo lógico de la base de datos. O sea, solo existe en el modelo relacional. En la entidad de relación, en este diagrama, todavía no existe la tabla del medio. Entonces, por ende, no podría ser un diccionario de datos final si no tiene
todos los datos basados en este otro diagrama, en este diagrama de acá. Vaya, entonces como les había dicho antes, una forma de hacer un diseño de base de datos es crear el diagrama entidad-relación y luego el modelo relacional que es este y luego este diccionario de datos, llenarlo. Y la otra forma es crear solo el diagrama entidad-relación, que es este, crear hasta aquí y luego pasarlo a un programa como Power Designer. Aquí están las relaciones con su cardinalidad, miren, pasarlo a Power Designer ya completo y una vez que yo lo tengo completo acá, procedemos a generar los demás diagramas. Por ejemplo, el diagrama lógico y el diagrama físico. Entonces todos los campos que pusimos text en el entidad relación tienen que ser, tenemos que modificarlos en Power Designer a que sean, vamos a ver acá, tenemos que modificarlos para que sean variable characters, no tipo text. El tipo text, según lo que estoy viendo, es el campo de texto sin tamaño. Entonces tendríamos que ponerle acá variable characters. Variable characters. No es necesario quitarle el tamaño, solo se selecciona. ¿Ve? Variable characters. Acá. Todos los que digan texto los vamos a cambiar a variable characters. Variable characters. Porque nuestro destino es MySQL, por eso. Hay que ocupar la sintaxis que tiene ese gestor. Entonces tenemos que averiguar qué sintaxis tiene el gestor que van a ocupar ustedes, ¿verdad? En el caso de Android hay que verificar cuál es el formato más compatible con el formato de SQLite, ¿verdad? Vaya, aquí ya tengo. Este campo es el del NIT. Este creo que es de 14 dígitos. No era de 13, es de 14. Y aquí está, este es el último que tiene tamaño text. Vamos a ponerle varchar, variable characters. Y ahí está todos, variable characters. Este numérico que es el teléfono. El DUI está bien. El NIT está bien. Otra cosa importante es que también podrían ponerle, en este caso, el tipo numérico y ya en el gestor lo limitan o modifican el script SQL para que lo ponga, por ejemplo, entero y allá lo modifican. Por ejemplo, le ponen int y en este caso no me deja ponerle tamaño, miren. Pero ya cuando yo ya tenga el script SQL hecho, yo ya lo puedo modificar para ponerle el tamaño. Eso es lo que les quiero dar a entender acá. Pero si no, pues lo dejan con numérico que solo agarre decimales, ¿verdad? Sin decimales, perdón, numérico y que no agarre decimales, así. En 9,0, por ejemplo. Vale, le doy a aplicar. Esta tabla ya está terminada. Esta tabla tiene campos tipo texto, la vamos a modificar. Este sería variable characters para que sea adecuado para el gestor que estamos ocupando, ¿verdad? Variable characters. El destino también. Variable characters. Y solo esos. Solo esos. El de la fecha lo ponemos obligatorio porque aquí le faltaba, miren, el obligatorio. Ya tenemos arreglada esta tabla. Ya tenemos que solo el apellido no es obligatorio. Aquí tenemos todos obligatorios. En esta tenemos, esta es la que más tiene tipo texto. Estas hay que cambiarlos a variable characters. Aquí, para que sea el formato adecuado para MySQL, que es el gestor al cual yo quiero montar esta base de datos. Entonces acá, variable characters. Y revisamos, ¿verdad? Ahí está, miren, 5, 30, 30, 30, 30, 50. Solo el segundo apellido no es obligatorio. Y ahí están mis tres tablas. Vaya, ya tengo mi modelo entidad relación que básicamente es el mismo
que yo tengo aquí, solo que hecho en el formato de Power Designer, ¿verdad? Este mismo que yo tengo acá es este. Y lo único que yo tengo que hacer ahorita es generar el modelo lógico y verificar que lo genere bien, ¿verdad? Modelo lógico, ok. Y aquí está el modelo lógico generado, miren, que se parece bastante al que hicimos a mano, ¿verdad? A este que hicimos a mano aplicó las reglas de transformación y lo dejó igual. Vaya, en este caso, ya con este, yo ya puedo venir y generar un modelo físico. Pero voy a revisarlo primero que no haya perdido los tamaños de campo. Miren, aquí está todo correcto. Miren, todo está correcto. Y ahora voy a generar el otro modelo. Selecciono este. Para empezar, vamos a cambiar nombre porque este se llama modelo relacional, ¿verdad? Modelo relacional. Vamos a agarrar este y ahora le vamos a dar Tools y generar modelo físico. Esta vez lo voy a generar para MySQL de una sola vez. Vamos a ver si nos funciona correctamente para MySQL 5. Le doy el nombre, modelo físico, aplicar, ok. Y aquí está mi modelo físico. Verifico, miren, estos son varchars, numérico, varchar. La fecha está correcta. Miren, aquí todos son varchar, aquí también varchar. Hasta el momento todo bien. Vamos a revisar las columnas. Las obligatorias están bien. Las columnas de este obligatorias están bien, menos el apellido, miren. Y de este el apellido también tiene que estar el único que no es obligatorio, el segundo apellido. Hasta el momento, esta tiene que ser las dos partes de la clave primaria, ahí están marcadas. Está correcto el modelo lógico. En este caso, el conceptual y el lógico están correctos. Y el físico que acabamos de generar, le vamos a cambiar nombre. Modelo físico. Físico MySQL le voy a poner acá. MySQL 5. El modelo físico, este ya está listo para venir a darle a database y generar script. En este caso, aquí tenía uno yo viejito, lo voy a borrar. Este no me sirve. Este no me sirve. Y vamos a generar el nuevo. Le damos acá en database y generar database. Le vamos a dejar ese nombre. Ok. Ya lo generó. Y vamos a revisar ese script. Primero lo vamos a revisar visualmente. Vaya, aquí está varchar numérico. Hasta el momento todo bien. Y aquí está donde le agrega el constraint, que sería la clave primaria las claves foráneas de cada tabla. Miren, aquí están todas las claves foráneas. Las agrega después. Primero crea las tablas. Si existen las tablas, las borra. Si existen en la base de datos, luego las crea. Y después de haberlas creado las cuatro, le agrega las claves, le dice cuál es la clave foránea que se tiene que agregar a cada tabla. Y hasta el momento, revisando el script, el apellido está bien, los tamaños de campo está bien. Aquí está la tabla compuesta, miren. Si ustedes le quieren cambiar nombre a la tabla compuesta, le pueden poner acá viajes-tripulación. En lugar de ponerle un nombre, sirven en. Le podrían modificar si quieren. Y hasta el momento este script está correcto. En teoría, vamos a copiarlo. Lo vamos a copiar y nos vamos a nuestro gestor de bases de datos. Le vamos acá nos vamos a la casita de la pantalla de inicio. Nos vamos a SQL y vamos a pegar el código. Y en este caso nosotros queremos montarla en una base de datos nueva. Ya tenía la del ejemplo 1, creo. Vamos a actualizar acá. No la creo porque aquí está, ejemplo 1. Vamos a ponerle create database. En este caso, ejemplo
script le voy a poner acá. No, solo ejemplo. No tengo ninguna que se llame base ejemplo. Ejemplo X le voy a poner acá, a la base de datos. Y le voy a poner use, el comando use para que use esa base de datos. Ejemplo X. Y luego que la haya creado y la haya usado, ya vamos a crear esta estructura de tablas dentro de esa base de datos. Y le vamos a agregar, en este caso, las claves foráneas aquí al final. Si todo sale bien, si no nos da ningún error, va a crear la base de datos correctamente. Vamos a probar. Y pues dice que aquí ha devuelto un conjunto vacío, no hay ningún error, no veo líneas rojas. Miren, hasta el momento no hay ninguna línea roja. Solo dice base de datos no seleccionada, dice acá, miren. Pero si yo me voy aquí, actualizo y busco ejemplo X, ahí están las 4 tablas creadas, miren. Ya funciona correctamente. Y en este caso, me voy a la tabla clientes. Aquí está la tablita, pero está vacía. Me voy a su estructura y veo que la ha creado correctamente. Miren, varchar, los números con decimales, el DOI y el NIT. Vamos a examinar otra tabla. Vamos a examinar la de viajes, que es la que tiene campos de diferente tipo. Seleccionamos la estructura y aquí tenemos el campo tipo fecha. No puede quedar vacío. Miren, son obligatorios todos. Y en este caso todo esto pues está correcto. Entonces así me generaría ya el script de la base de datos. Pero este script que yo he generado, este es adecuado para MySQL. Si se fijan, es adecuado para MySQL. Nosotros tendremos que investigar cuál es el formato de las tablitas y los nombres de los tipos de datos para el gestor de bases de datos que vamos a ocupar. Y acuérdense lo que acabamos de revisar y acabamos de tomar en cuenta acá, que el tamaño el tipo de dato que se llama texto es para textos, para campos así como descripciones y cosas así, que son textos bien largos. Entonces, en el caso de MySQL dan error ese tipo de campo texto. Es mejor ponerle char y un tamaño grande o varchar con un tamaño grandote, por ejemplo, 200 caracteres o algo así, ¿verdad? Y básicamente lo que nos ayudó esta herramienta es a no usar esto para escribir este código a mano, para escribir el DDL a mano. Porque si me hubiera tocado escribirlo a mano, pues tendría que haber hecho estas modificaciones, ¿verdad? Otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta es que el gestor de bases de datos es el que nos va a nosotros a permitir eh, crear esa base de datos, ¿verdad? Si nosotros cumplimos con la sintaxis de ese gestor, por ejemplo, pueden buscar en internet eh, DDL MySQL y buscan acá los comandos DDL, por ejemplo, para MySQL, ¿verdad? Sentencias DDL y en este caso DML. Aquí pueden ver ustedes cuál es la sintaxis de para crear tablas, miren. En este caso, para crear tablas, para modificar tablas, para eliminar tablas, etcétera. O sea, pueden buscar en internet información sobre diferente contenido de las instrucciones del comandos DDL. En este caso, los comandos DDL son los que estamos tratando ahorita generando con este programa. Son comandos como el comando create, que sirve para crear tablas, para crear bases de datos y cosas así. Alter para modificar, que cuando le agregamos la clave foránea a las tablas. Drop para eliminar y en este caso truncate para borrar todos los registros que tiene la tabla. Estos son los comandos DDL para crear las bases de datos y los comandos DML que se van a tratar pues en otros materiales. Estos comandos son para poder consultar o modificar los datos en la base de datos, los datos almacenados, pero no la estructura. La estructura se modifica con los comandos DDL. Por ejemplo, yo quiero agregar una nueva tabla
yo tengo que crear la nueva tabla con una instrucción como esta, miren, acá, así como esto. Este es el formato para crear una tabla. Y pues se pone el nombre del campo, se pone el tipo de dato, su longitud y si el campo es obligatorio o no. Y se van separando por coma cada uno de ellos, miren. En este caso, si no le ponemos nada, lo toma como que el campo puede quedar vacío. En lugar de ponerle la palabra null, solo le dejamos vacío de acá y ya permite que el campo quede vacío y no es obligatorio meterle datos. En este caso, miren, aquí está definiendo que la llave primaria de la tabla sirven en, que es la tabla intermedia entre tripulación y viaje, sea una clave compuesta, miren, aquí. Eso es lo que está determinado acá. Y aquí está determinando que la clave primaria de esta tabla es la del ID tripulante, ¿ve? Aquí. Y la de viajes, la clave primaria es el ID del viaje. Pero observen, aquí estamos ocupando otro comando de DL, alter table, y dice acá que altere o modifique la tabla, sirven en, para agregarle, en este caso, una clave foránea, miren, que es la clave foránea que viene de la tabla viajes. Y dice que, aquí dice que viene de la tabla viajes, miren, ¿ve? Y en este caso, también acá, estamos agregando, modificando la tabla sirven en para agregar otra clave foránea que viene de la tabla tripulantes, de tripulación, perdón. Y aquí estamos modificando la clave primaria, perdón, la tabla viajes para agregarle una clave foránea que viene de la tabla clientes. O básicamente lo que está haciendo esos comandos es copiar esta clave de aquí para acá con esta línea y esta clave y esta otra para acá, para esta tabla con estas dos líneas. Porque en las tablas originales no están, miren. En la definición original no están. Por ejemplo, la tabla viajes no tiene el ID del cliente. ¿Quién agrega el ID del cliente? Este comando de DL. Y nosotros no nos matamos en hacerlo a mano porque nos auxiliamos de esta herramienta de Power Designer para poder hacer esa modificación. Vaya, pero cabe destacar de que si ustedes quieren aprender a hacer instrucciones SQL a mano, entonces ahí se tienen que documentar en internet, por ejemplo, pueden buscar en Google comandos DDL y pues pueden buscar alguna página web en donde haya información eh, de cómo crear comandos DDL de manera manual, ¿verdad? Por ejemplo, acá entremos a esta, vamos a ver si aquí hay algún ejemplo. Aquí están los comandos DDL, miren. Aquí están los comandos DML. En este caso son los que nosotros vamos a ocupar solamente de acá. Los primeros tres son los únicos que hemos ocupado. Si se fijan en el script, al inicio ocupamos el drop para eliminar tablas. Aquí dice que elimine la tabla cliente si ya existe. Y después de eliminarla, la va a volver a crear, miren, con la nueva definición. Entonces aquí borra todas las cuatro tablas, las borra antes de crear las nuevas, por si tenían que hacerle alguna modificación, miren. Y en este caso, lo único que falta de comandos acá es el de create database, porque si ustedes quieren agregarlo en el script SQL, que cree de una sola vez en la base de datos. Ese es el que yo puse cuando monté esta base de datos aquí en este gestor, cuando la monté acá. Entonces, en este caso, solo le agregan acá create database y le ponen el nombre, por ejemplo, proyecto, 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 grupo 1, punto y coma. Y luego de haberle dado create database, ponen el comando use o usar esa base de datos que acaban de crear. Proyecto, grupo 1. Y con este grupo ya le están diciendo al gestor de bases de datos de que han creado una base de datos nueva que la use para ejecutar todos estos comandos que están acá. Que son básicamente, si ya tenía tablas, que las borre. Las tablas estas con estos nombres. Luego que cree estas cuatro.
y luego que le agregue las claves foráneas en donde corresponda. Y eso es todo. Eso es básicamente eso es eh, lo que tienen que generar ustedes en el script. Y como les digo, pues depende de su gestor de bases de datos el formato del script que ustedes deben de generar. Por ejemplo, en Oracle no van a ocupar estos tipos de datos, sino que van a ocupar otros, ¿verdad? Dependiendo del gestor. Posiblemente estos sí le funcionen, pero también tienen que revisar la sintaxis del, del DDL de ese gestor de bases de datos. Entonces, nada les cuesta pues ir a buscar información, ¿verdad? Aquí podemos ver ejemplos, miren. Este es un ejemplo de cómo crear una tabla, miren. Aquí hay ejemplos de tablas. Aquí está ejemplos de cómo agregar columnas a una tabla. Cómo se hace en SQL Server y cómo se hace en MySQL, miren. Entonces, podemos aquí utilizar otros comandos DDL para modificar nuestra base de datos. Pero yo de preferencia considero que tienen que depurar bien el script SQL antes de ejecutarlo, ¿verdad? Entonces aquí están los ejemplos de Create, miren. Cómo crear una tabla. Miren, de una sola vez se le puede poner qué es la clave primaria. Acá. Cómo crear una base de datos, cómo crear una tabla, cómo crear un índice, cómo alterar una tabla, miren, o un objeto, perdón. Por ejemplo, a modificar una columna para cambiarle el tipo de datos, modificar una columna para modificar una tabla, perdón, para agregarle otra columna extra. Y todo con comandos, miren. Todo esto con comandos. O cómo eliminar, por ejemplo, una tabla, eliminar un índice, eliminar una base de datos. Miren. Y entonces, básicamente, los comandos de DDL son para crear la estructura. Y los comandos DML se van a aprender después, son para modificar datos o consultar datos. Y básicamente, pues hasta aquí llegaríamos con el ejercicio de este video. Pues sería básicamente el ejemplo lo he hecho con PHPMyAdmin, con esta base de datos MySQL que es MariaDB. Por aquí dice la versión, aquí está, ¿ve? Servidor MariaDB. Y la base de datos es básicamente una base de datos MySQL. Y en este caso, por eso el script lo he generado con este formato que ustedes ven acá. Vaya, muchas gracias por su atención, pues y espero que este video sea de mucha utilidad y recuerden, recapitulando un poquito, eh, ustedes en el punto de diseño de la base de datos, en donde crean el diagrama entidad-relación, crean el entidad-relación y luego crean el modelo relacional, hasta aquí todavía no está configurado o establecido el formato específico de un gestor de bases de datos. Luego esto tienen que adecuarlo al gestor de bases de datos que ustedes van a ocupar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo aquí le he puesto en español texto, numérico, fecha, a los campos. Pero lógicamente tengo que ocupar el nombre del tipo de dato que ocupa el gestor de bases de datos que tengo como destino para para mi modelo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues mi gestor de base de datos era este y este es los nombres de los tipos de datos. Vaya, entonces muchas gracias y pues nos vemos en un próximo video sobre otro tema de bases de datos, ¿verdad? Saludos a todos.